Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y sí, esas supuestas lágrimas de Can Yaman por Demet Özdemir. Prepárense para un análisis detallado y espero bastante entretenido. Como saben, la vida de las estrellas de cine y televisión siempre está bajo el microscopio, y cuando se trata de parejas que conquistaron corazones en la pantalla, la atención se multiplica. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, uno de esos dúos que dejaron huella, especialmente con su trabajo en Erkencikus. Su química era innegable y, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real surgieron como la pólvora. Lo que comenzó como una chispa en la pantalla pronto se convirtió en una historia de amor, o al menos eso es lo que muchos creímos y esperábamos. Y es precisamente sobre esa historia, o la supuesta finalización de ella, que vamos a hablar hoy. ¿Fueron lágrimas de verdad? ¿Fue todo un malentendido? ¿O simplemente parte del juego mediático que rodea a las grandes estrellas? Vamos a repasar los acontecimientos, los testimonios, las especulaciones de los fans y lo que los propios protagonistas han dicho, o no han dicho, al respecto. Prepárense para un viaje por el torbellino de noticias y rumores que han rodeado a esta popular pareja. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido y a construir una comunidad cada vez más grande y apasionada por las noticias del mundo del espectáculo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, volvamos a lo que nos trae aquí. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, al menos en la mente de muchos fans, comenzó a tomar forma durante las grabaciones de Erkencikus. La química entre ellos era palpable en cada escena, y esa complicidad pronto traspasó la pantalla, generando una gran expectativa entre el público. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre una posible relación fuera de cámaras. Y para ser honestos, era difícil no creerlo. Ambos lucían tan enamorados, tan compenetrados, que parecían sacados de un cuento de hadas. Luego, como suele suceder en el mundo de la fama, los rumores se intensificaron. Se les veía juntos en situaciones que alimentaban las especulaciones, cenas, salidas e incluso viajes. Cada foto, cada mención en redes sociales, se analizaba hasta el último detalle. Y por supuesto, los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las primicias, no tardaron en publicar sus propias versiones de los hechos. Se hablaba de un romance intenso, de una relación seria, y la felicidad de los fans parecía estar asegurada. Sin embargo, como un rayo en cielo despejado, llegó la noticia que muchos no querían escuchar: la relación, si es que existió en la medida en que la imaginamos, parecía haber llegado a su fin. Y aquí es donde entran las famosas lágrimas de Can Yaman. Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza, sugiriendo que Can, al igual que muchos hombres, podría haber estado desconsolado por la ruptura. Existen diversas versiones sobre lo que pudo haber sucedido. Algunas fuentes apuntan a que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias en sus aspiraciones profesionales pudieron haber sido los detonantes. Otros sugieren que simplemente la chispa se apagó, o que tal vez la relación nunca fue tan seria como se percibía desde fuera. Y en medio de todo este torbellino de rumores, surge la imagen de un Can Yaman visiblemente afectado, supuestamente por la pérdida de Demet. Hay vídeos y fotos que circularon en su momento, donde se veía a Can con una expresión seria, a veces cabizbajo, y algunos interpretaron esto como signos de tristeza profunda. Los fans más acérrimos del Ship Kandem se sintieron devastados, y para ellos, estas lágrimas eran la prueba irrefutable de un amor verdadero que se había roto. La narrativa era clara: el guapo actor estaba sufriendo por amor. Pero, ¿es esto realmente lo que sucedió? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la imagen pública es una construcción. Las emociones que vemos en público a menudo son cuidadosamente gestionadas, o peor, interpretadas de manera sesgada por quienes buscan una historia jugosa. ¿Podrían esas lágrimas haber sido simplemente el reflejo de un momento de cansancio, estrés o frustración por alguna otra razón? O quizás fueron lágrimas de alivio tras una etapa intensa de trabajo y presión.
Además, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han recibido explicaciones detalladas sobre su relación o su supuesta ruptura. Ellos, como muchas otras figuras públicas, tienden a mantener su vida privada bastante reservada, lo cual es comprensible. Sin embargo, esa falta de confirmación oficial es precisamente lo que permite que los rumores florezcan y se conviertan en verdades alternativas para muchos. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en pantalla. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que también alcanzó una popularidad masiva a nivel internacional. Y en gran parte eso se debió a la química electrizante entre Can y Demet. Su conexión parecía tan auténtica que era fácil creer que algo más estaba sucediendo. Podemos recordar algunas de las apariciones públicas que tuvieron juntos después de la serie. Aunque ya no grababan, seguían siendo vistos en eventos, y las cámaras siempre estaban sobre ellos. Las preguntas de los reporteros eran constantes: ¿están juntos? ¿Cómo va su relación? ¿Planean casarse? Y ante esa presión, la discreción era su arma principal. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Ella, al igual que Can, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a detalles íntimos de su vida amorosa. Tras su separación o la supuesta separación de Can, se le ha relacionado con otras personas, pero nada que haya alcanzado la magnitud del fenómeno Candem. Lo que sí sabemos es que Demet es una profesional talentosa y enfocada en su carrera, y ha seguido cosechando éxitos en la actuación. Analizando las supuestas lágrimas de Can, es importante considerar el contexto. Las grabaciones de una serie de televisión, especialmente una tan exitosa y de larga duración como Erkenci, implican un nivel de intensidad y estrés físico y emocional muy elevado. Los actores pasan largas horas en el set, a menudo en condiciones exigentes. Es posible que cualquier momento de debilidad o emoción intensa que se haya capturado fuera el resultado de esa presión, y no necesariamente de un corazón roto. También debemos considerar el papel de los fans. Los seguidores de una pareja a menudo invierten emocionalmente en su relación. Cuando esa relación parece terminar, la decepción puede ser profunda, y están ansiosos por encontrar explicaciones, por encontrar consuelo en la idea de que uno de ellos, o ambos, están sufriendo. En este sentido, las lágrimas de Can pudieron haber sido una proyección de los propios sentimientos de los fans. Además, ¿cuántas veces hemos visto en la prensa a celebridades luciendo tristes, cansados o pensativos, y la explicación inmediata es un problema sentimental? La realidad es que todos tenemos días buenos y malos, momentos de reflexión, de duda, de agotamiento. Atribuir cada gesto de melancolía a una ruptura amorosa puede ser una simplificación excesiva. Por otro lado, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya habido un romance y una posterior decepción. Las historias de amor, incluso entre las estrellas más brillantes, a veces no tienen finales de cuento de hadas. Si hubo un vínculo profundo entre Can y Demet, es natural pensar que una separación, si ocurrió, podría haber sido dolorosa para ambos. Lo que sí queda claro es que el misterio y la especulación son elementos que añaden un aura de intriga a la vida de las celebridades. La falta de información concreta permite que cada uno imagine su propia versión de los hechos. Y es probable que la verdad, como suele suceder, sea más compleja de lo que cualquier rumor podría capturar. Podemos ver esto como un recordatorio de que, a pesar de la fama y la fortuna, las celebridades son seres humanos con sus propias emociones y experiencias. A veces la presión de vivir bajo el ojo público puede ser abrumadora, y esos momentos de vulnerabilidad, de aparente tristeza, son parte de esa realidad. En resumen, las supuestas lágrimas de Can Yaman por Demet Özdemir se han convertido en uno de esos enigmas del mundo del espectáculo turco. Lo que comenzó como una química apasionante en pantalla se transformó en un torbellino de rumores de romance y, posteriormente, de ruptura. Si bien existen imágenes y testimonios que alimentan la idea de un corazón roto, es crucial recordar la naturaleza especulativa de la información que rodea a las celebridades. La falta de declaraciones oficiales deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones. Podrían ser lágrimas de amor perdido, o simplemente el reflejo del estrés, el cansancio o la complejidad de la vida bajo los reflectores. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar esta historia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre los altibajos de las relaciones en el mundo de la fama. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que las lágrimas de Khan eran por amor? ¿Qué les pareció la química entre él y Demet? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y unirse a nuestra increíble comunidad. Nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!